compartimos juntos ahora la palabra de Dios. Y vamos a orar por esta palabra que Dios trae en esta noche a cada uno de nuestros corazones. Padre, ruego en el nombre de Jesús que tú nos hables una vez más a través de la palabra que tienes preparada para esta noche. Señor, esperamos en ti, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien. Quiero hablar sobre los atalayas en esta noche. Y como ustedes saben, tanto por la Biblia como por los libros de historia, que todas las ciudades, o la gran mayoría de las ciudades de la antigüedad, tenían muros alrededor de ellas. Y esos muros eran la protección fundamental para la ciudad. Pero arriba de esas murallas todavía estaban hechas unas columnas, unas torres, y en esas torres se colocaba un hombre que era como una especie de vigilante. Ese vigilante, esa persona que velaba, se le daba el nombre de atalaya. ¿Cuál era la función entonces de estos atalayas? Era justamente esta, velar. Mientras toda la ciudad dormía abajo, la tarea del atalaya era estar oteando el horizonte siempre, mirando que ningún enemigo se quisiera acercar. Y si en el caso de que se presentara algún peligro o el atalaya veía algún peligro, él tenía que hacer sonar la alarma para que todo el pueblo se despertase. Y Dios va a usar esta figura del atalaya también en el plano espiritual. Entonces, el atalaya espiritual es una persona que Dios va a equipar, que va a preparar. Podemos hablar de dos cosas en un atalaya espiritual. La primera es que tiene, además de los ojos físicos, ojos espirituales, para ver las cosas como Dios las ve. Ojos espirituales para ver lo que otros todavía no ven. Y quiero que vayamos a la historia, yo se las leo, no hace falta que la busquen, pero es la historia de cuando Eliseo estaba allí con su sirviente Giesi, y había un rey que quería invadir la ciudad, y Eliseo siempre le avisaba al rey de su país, de Israel, que venían a atacarlos. Eliseo estaba cumpliendo, además de su función de profeta, estaba cumpliendo su rol de atalaya. Y entonces el ejército enemigo, cansado de que siempre sus planes se frustraban, porque Eliseo avisaba al rey sus planes, envió, dice, que caballos, carros y un gran ejército, y llegaron de noche y cercaron la ciudad. Y cuando el que servía al hombre de Dios se levantó temprano y salió, he aquí que un ejército con caballos y carros rodeaba la ciudad. Y su criado le dijo: ¡ay, señor mío! ¿Qué haremos? Eran ellos dos contra esa gran multitud. Pero Eliseo estaba muy tranquilo y le responde así: no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Eliseo entonces oró y dijo: oh Señor, te ruego que abras sus ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Esta historia está en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6. Entonces, el atalaya va a tener esta visión, estos ojos espirituales por medio de los cuales
Dios le va a mostrar lo que otros todavía no ven. Una segunda característica de la atalaya es que Dios puede poner en ese hombre o en esa mujer una carga especial. Y lo vamos a ver en la vida de Samuel. Samuel, primera de Samuel, en el capítulo 15, desde el verso 10 y 11, dice así: era Saúl rey por aquel entonces, y Saúl ya había comenzado con pequeños actos de desobediencia. Y dice así el Señor: entonces vino la palabra del Señor a Samuel diciendo: me pesa haber hecho rey a Saúl, porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Y fíjense estas palabras: y Samuel se conmovió y clamó al Señor toda la noche. Asombroso. Dios le puede revelar hasta sus más íntimos sentimientos a un hombre, a Samuel. Y Samuel es tanta la intimidad que tiene con Dios, que dice que se conmovió con ese mismo dolor del corazón de Dios. Él se siente conmovido y pasó toda la noche orando a Dios. Toda la noche orando a Dios, por una carga personal, por una situación de la familia de él, por la situación tal vez de algún amigo. No, por una carga que solamente estaba todavía en el corazón de Dios. Esto es una atalaya. Y Dios puede llamarnos a cada uno de nosotros para ser atalayas. Podemos ser atalayas en nuestras propias familias. Ustedes habrán escuchado o tal vez leído libros de el pastor Blackaby. Él ha escrito Mi experiencia con Dios, y él cuenta una experiencia personal en su familia cuando su hijo Richard, que estaba todavía terminando la secundaria, un profesor de francés se rió de él y dijo que no tenía capacidad ni para estudiar el francés ni ningún otro idioma. El padre quedó con esto que el hijo le había contado y comenzó a orar. Él terminó la secundaria, comenzó la universidad, eligió una carrera que no tuviera idiomas. Allí el padre ya quedó más atento y el hijo siente un llamado al pastorado. Y entonces ahí sí, ya el padre interviene y le habla y le dice, porque en las carreras uno estudia griego, uno estudia hebreo, y él pensaba ser la que era sin idiomas. Y el padre lo animó y le mostró la estrategia del diablo para que él no alcanzara las metas que Dios tenía para él. Este joven no solo que se recibió de pastor, sino que hizo todo un doctorado. Y lo hizo, ¿saben en cuántos idiomas? En hebreo, en griego, en alemán, en francés, todo lo que el hombre le había dicho que no podía. En Cristo sí podemos. Y este papá se convirtió en atalaya en la vida de su hijo, porque vio el engaño del diablo en contra de los propósitos de Dios. Yo me acuerdo que un día, no sé si fue el año pasado o el anterior, mi hija Gabriela viajó a Córdoba. Y aunque ella no ora, siempre me dice cuando sale y cuando no, porque sabe que nosotros sí oramos, y cubrimos su viaje de ida con oración. Cuando regresó, el día que salía, me llama y me dice, mamá, estoy saliendo de regreso. Y yo generalmente oro una sola vez,
la encomiendo al cuidado de Dios y allí termina la intercesión. Pero ese día oré ni bien colgamos la comunicación, oré al rato de nuevo, volví a orar una tercera vez, estaba como inquieta. Cuando ella llegó me dijo, ay mamá, ¿vos oraste? Le dije sí. Y allí nos contó. Había tenido un accidente y el auto había pegado 3 vueltas. Y gracias a Dios, ninguno se hizo nada, ninguno falleció en ese accidente, aunque ella tuvo que usar un cuello por largo tiempo. Dios nos inquieta y podemos constituirnos en atalayas en nuestra familia. Pero también Dios quiere levantar atalayas en la vida de la iglesia, porque el diablo viene escondido, no viene de frente, se esconde de distintas maneras. Y Dios quiere levantar a hombres y a mujeres que estén dispuestos a ser esos intercesores y a llevar las cargas de Dios. Intercesores en la iglesia, para el bien de la iglesia, puede ser intercesor o atalaya en tu ciudad, o también de nuestra nación. Hay una mujer, Marta Rodríguez, que la conozco a través de un grupo de pastoras, que a mí me apasiona ver y conocer su vida, porque para mí es una atalaya de esta nación. Una mujer que está impulsando siempre, que ve el peligro siempre, que siempre está comunicando en el grupo. Estén atentas a esto, prestaron atención a esto otro. Está haciendo sonar la alarma. Y Dios necesita hombres y mujeres que sean atalayas. Ese es su llamado en este tiempo. Ahora, para poder ser atalayas, necesitamos cierta preparación. Dios va a llamar a aquel hombre y a aquella mujer que tengan pasión por su presencia. En el Salmo 25:14 leemos así: la comunión íntima del Señor es con los que le temen, y a ellos, a estos que tienen esa comunión íntima, Dios les da a conocer su pacto. Un atalaya es una persona que pasa tiempo en la presencia de Dios, hasta que Dios pueda hablarle, hasta que Dios pueda manifestarse, hasta que Dios le pueda comunicar lo que en el corazón de Dios está. Además, es una persona que ama profundamente la palabra de Dios, que profundiza, que estudia, que pasa tiempo, que se deleita. Miren, me apasiona la vida de Esdras, lo que dice en cuanto a Esdras y la Biblia. Dice así en Esdras capítulo 7, verso 10. Ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor, pero agrega algo más. No solo dedicó su corazón a estudiar la ley de Dios, sino que continúa diciendo y a practicarla. Meyer decía lo siguiente: es posible tener un conocimiento intelectual de la verdad, mientras que el corazón no se ve afectado en absoluto. Y qué triste que es esto, ¿no? Nos convertimos en fariseos, conocemos este texto, aquel otro, pero nunca transforma mi corazón ni mis acciones y no le permito a Dios obrar en mí. Un corazón dedicado que decide practicar todo aquello que Dios le muestra en su palabra. Y para ser una atalaya también debemos ser personas sujetas a la dirección de Dios. ¿Y cómo nos damos cuenta si somos sujetos a la dirección de Dios? Cuando no nos cuesta sujetarnos a las autoridades, a los pastores, a los líderes, a los gobernantes, ser
personas sujetas. Vamos a buscar un texto en Ezequiel 22:30. Es un texto maravilloso. Yo lo voy a leer en la NTV, que dice así. Hablando el Señor. Busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguarda al país. Busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirla. Pero no encontré a nadie. Qué triste ese final de esa frase, ¿no? Pero no encontré a nadie. La brecha es ese punto débil en la muralla de una familia, de una ciudad, de una iglesia. Ese punto débil donde el diablo va a tratar de hacer un boquete o una rajadura o a entrar de alguna manera. Y interceder significa lo que Mario nos hablaba, creo que el martes pasado o el anterior, que nosotros somos instrumentos de reconciliación. Y el atalaya es un instrumento de reconciliación. Es el hermano, si es en el caso de la iglesia, que vela por la unidad y por el amor entre todos. No es alguien que va a condenar, no es alguien que va a criticar, es alguien que lleva la carga delante del Señor. Y el atalaya no solo se ocupa de presentar el motivo, él conoce a quién le está pidiendo. Qué hermoso poder ser atalayas, estar parados allí en la brecha para tapar ese agujero o aquello que Dios, aquello que el diablo quiere hacer en nuestra contra. Vamos a buscar en el Salmo 106 un ejemplo de alguien puesto en la brecha. Y se trata de Moisés. En aquella historia conocida del becerro de oro, cuando el pueblo se desbandó, dice así en cuanto a Moisés: hicieron un becerro en Horeb y adoraron una imagen de fundición. Cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Se olvidaron de Dios su Salvador, que había hecho grandes cosas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam y cosas asombrosas en el Mar Rojo. Él dijo que los hubiera destruido de no haberse puesto Moisés, su escogido, ¿en dónde? En la brecha delante de él. Eso es el atalaya. El que se pone en la brecha, en esa rajadura, en ese boquete que el diablo quiere hacer, a favor del otro, a favor del otro. Aquí el pueblo, todos se habían desviado, estaban adorando a un becerro, cuando Dios recién terminaba de hacer milagros portentosos en medio de ellos. Pero Moisés se puso en la brecha y clamó y clamó y clamó, pidiéndole a Dios que no los destruyera. Hoy el enemigo viene con todo, de muchas maneras, en contra de nuestro país, en contra de la iglesia, en contra de las familias. Y necesitamos hombres y mujeres que sean atalayas. Los psicólogos advierten sobre la posible cantidad de suicidios después que termine la pandemia, porque hay mucha gente que está con mucha depresión, con mucha angustia, pasando todo este tiempo de encierro. Hace poco menos de un mes nos llegó a Sierra Mujer
una carta de una hermana en Cristo que trabaja en trata de blanca y justamente nos pedía de unir esfuerzos, porque cuando termine la pandemia, con la cantidad de fuentes de trabajo que se han cerrado, con la necesidad de las mujeres y de los varones de conseguir trabajo, pero especialmente en las mujeres, es un ámbito fácil para que puedan ser cooptadas. Llegarán noticias de trabajos muy bien pagos o muy buenos en otras ciudades, en otros países, y esas mujeres se moverán y caerán en la trampa. Entonces, oremos a favor de las mujeres para que Dios pueda guardarlas. Ustedes ven cómo avanza la ideología de género, cómo avanza la ley de aborto, cómo avanza los pedófilos tratando de que sea ley lo que ellos piden. Dios está buscando atalayas que se pongan en la brecha. ¿Es un tiempo de desesperanza? No. Es un tiempo de pararnos en la brecha y construir, como dice en Ezequiel, los muros de justicia. ¿Y qué serán los muros de justicia? Justamente esto, el poder anunciar las buenas nuevas de Dios, el poder hablar con nuestros amigos, con nuestros conocidos, con nuestros vecinos, del gran amor de Dios, de poder clamar a favor de nuestra nación, de nuestra iglesia, de las personas que conocemos, construir puentes de justicia, muros de justicia, donde Dios sea entronizado. Y hoy, en esta noche, Dios está buscando esos atalayas. Te habla a ti, varón, te habla a ti, mujer, me habla a mí. Que no pase como le sucedió en tiempos de Ezequiel. Dios dice, busqué uno, pero no lo encontré. Busqué uno, pero no lo hallé. El mismo clamor en Jeremías capítulo 5. También Dios dice, tengo que destruir la ciudad porque no encontré ni siquiera uno. Dios nos llama a ti y a mí en esta noche para hacer atalayas en tu familia, para hablar con tus hijos, para contenerlos, para guardarlos, para levantar oración, fervor. El atalaya es mucho más que la oración que hacemos cada día. Estamos en una semana especial de oración, pero ustedes me entienden, que el llamado de Dios es mucho más allá. Es un compromiso que hacemos con Él para ponernos en la brecha, para que Dios nos llene de su presencia de tal manera que podamos entender y ver cómo Él ve la situación, poder clamar y levantar ese clamor. ¿Quién le dirá que sí al Señor en este día? Diremos, heme aquí, Señor, yo quiero ser esa persona. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu paciencia, por tu amor, por tu misericordia. Porque siendo personas tan frágiles, Señor, tú nos miras y nos ves en un propósito enorme, Señor, como el poder llevar tus cargas y el poder ponernos en la brecha para clamar y para interceder por todo aquello que viene. Abre nuestros ojos, Señor. Abre nuestros ojos y toca nuestros corazones para que cada uno de nosotros en este día y en este momento podamos decirte, sí, Señor. Sí, Señor. Úsame para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús,
Ruego por cada hombre y por cada mujer que está mirando ahora, Señor, en este tiempo, en este momento. Y que tú trabajes en nuestras vidas y levantes, Señor, atalayas en las familias, atalayas en nuestra iglesia, atalayas en nuestros barrios, atalaya para la nación. Bendito sea, Señor, porque sabemos que tú quieres hacerlo. Que podamos decirte, Amén. heme aquí, Señor. Amén. Yo quiero ser uno de ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén.